Amén, amén. Yo, mis hermanos, este es el capítulo que va a estar discutiendo, que va a estar exponiendo nuestra maestra Martica. No sin antes yo darle un breve recordatorio o resumen de lo que estuvimos viendo en el día de ayer. Y lo cierto es que el día de ayer, en el capítulo 12 del libro de los jueces, nosotros vimos cómo después de Jefté haber venido o haber regresado de la guerra contra los amonitas, y después de suceder lo que sucedió con su hija, cómo vienen los de Efraín, los de la tribu de Efraín, y se presentan delante de él diciéndole que por qué él, o reclamándole por qué él no los había invitado o no los había convocado a la guerra. Cosa que Jefté le responde que sí, que él sí lo había hecho, que él lo había invitado, pero al ellos no acudir al llamado, entonces Jefté tuvo que ir solo. Y lo cierto es que los de Efraín le dicen que lo van a quemar a él con toda su casa. Y Jefté convoca a todos los de Galaad, que comprenden las dos tribus y media que estuvieron del otro lado del Jordán. Y hubo una guerra civil entre hermanos, entre los de la tribu de Efraín y las dos tribus y media que estaban, que habían quedado antes de cruzar el Jordán. Y Jefté vence a los de Efraín. Al Jefté vencer a los de Efraín intentan huir, y ellos intentan huir por unos lugares. Yo les decía ayer que ellos le llamaban vados, y estos vados eran lugares estratégicamente militares por donde se podía cruzar el río. Y entonces ellos le hacían la prueba o una prueba lingüística preguntándole o diciéndole, haciéndolos que ellos mencionaran la palabra chibolet, porque los de Efraín, por su dialecto o su manera de hablar, no pronunciaban bien esta palabra. Entonces esta fue la manera que ellos eh, utilizaron para así descifrar quién era de Efraín o quién no era de Efraín. Y la Biblia o la palabra registra que murieron en este enfrentamiento 42,000 hermanos. Entonces vimos cómo por el orgullo o la prepotencia, la arrogancia de unos pocos, como se llegó a un enfrentamiento entre hermanos, pero no solamente que se llega a un enfrentamiento entre hermanos, sino que mueren por consecuencia de todas estas cosas, mueren 42,000 efraimitas. Luego de esto, vimos también, mencionamos a tres jueces, que entre ellos está Ibsam de Belén, que fueron tres jueces menores que estuvieron también gobernando después de la muerte de Jefté. Ibsam de Belén, Elón, el Zabulonita, y Abdón, hijo de Eliel. Esto fue lo que estuvimos viendo en el día de ayer. Así, de esta manera, le doy paso a la maestra Martica con el capítulo del día de hoy. Amén. El Señor. A ver, me, me da para yo poder compartir la pantalla, hermano. Ya está compartiendo. Sí, se mira. Sí, Sí. ya Sí. estoy ahí, entonces. Yo tengo, hermana Martica, yo tengo la diapositiva. ¿Usted quiere compartir la pantalla usted o quiere que yo se la comparta? Sí, estoy tratando yo, a ver si puedo hacerlo yo. Perfecto. Dígame si lo ven. No, no lo veo. Hermano Yo Jorge, se miraba. denle permiso, hermano Jorge. Compartir. Sí, no, tiene permiso, todos. Ok. De ahí. ¿Aquí o acá? Ahí. Aquí, dale a compartir. Dale acá. Dale esa. Ahí donde está. Ya, dale. Sí. Ahí se está compartiendo. Ahora Ya. sí, sí ven.
Todavía no se ve, pero Qué pena. Está cargando. Está cargando, está cargando. Pero ahí viene. Ahí ya, Ahí Ahí está. está ya. Perfecto. Ay, Dios mío, esta tecnología todavía me aporrea. Ya somos dos. Bueno. Bueno, muy buenas noches. Ahora, Amén, hermana. ahora póngalo en grande la pantalla. A ver, aquí. Exacto. Ahí está. Ahora sí. ahora, Aquí bajando y esto va a pasar. Ok, perfecto. Que aquí estoy con el experto que me está ayudando. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Le damos a Dios en esta noche. Gracias por mis hermanos que me dan la oportunidad de compartir. Este es un capítulo muy interesante. Voy a darles como un breve resumen así y luego vamos a desglosarlo porque está bien importante todo. Jueces 13 nos habla acerca del nacimiento de Sansón. Cuando Dios no dirige su pueblo, vemos ahí en el versículo 1 que dice que el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces encontramos que cuando Dios no dirige su pueblo, todo es un desastre. Y eso fue lo que pasó exactamente con el pueblo de Israel. Y lo que vemos aquí en Jueces 13, encontramos que hubo un nuevo abandono por parte de los israelitas en buscar la voluntad de Dios. Una y otra vez hacían lo malo delante del Señor. Una y otra vez Dios les mandaba libertadores que eran imperfectos. Una y otra vez ellos volvían a la idolatría y Dios los salvaba. Hasta que llegó un punto cuando Dios escogió a Jefté, que lo vimos en los capítulos anteriores, que Dios decidió no liberarlos más. Entonces fue movido a misericordia y fue cuando nombró a Jefté y por el clamor del pueblo, pero también hubo una reforma en el pueblo de Israel. Entonces el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Eso es lo que venimos a encontrar aquí en el capítulo 13 de Jueces, porque Dios había seleccionado a un hombre, o en el caso de Débora, a una mujer para que liberara al pueblo. Pero, o sea, Dios siempre buscaba para que lo liberara de los enemigos, de los ataques, de los que los oprimían. Pero en esta ocasión parece que no había ningún hombre a quien escoger o ninguna mujer para seleccionar para que fuera el nuevo libertador del pueblo de Israel. Entonces el Señor decide fabricar un líder, porque cuando no hay líderes, Dios los fabrica, Dios crea de alguna manera, y eso fue exactamente lo que pasó en este capítulo que vamos a estudiar hoy. Encontramos que había un hombre llamado Manoa y su esposa, que aunque no eran perfectos, por lo menos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esta mujer era estéril y nunca había quedado embarazada, y a ella se le aparece un ángel, el ángel del Señor, y le da indicaciones y le dice que ella va a engendrar un bebé y que el niño va a nacer y será el nuevo libertador del pueblo de Israel. Y como conocemos la historia, pues este niño se llamó Sansón. Hay un detalle muy importante que quiero recalcar acá, y es de que en el libro de Jueces, cada uno de los libertadores que fueron escogidos venían de las diferentes tribus, venían de diferentes partes de Israel. Por ejemplo, Gedeón venía de la tribu de Manasés, Jefté de la tribu de Galaad y Manoa era de la tribu de Dan. Pero Dios escoge a Sansón como futuro libertador, pero habría que esperar, porque apenas van a ser. Entonces, tenía que esperar a que creciera, a que se desarrollara, a que tuviera la edad necesaria para poder estar apto para ser un libertador. Así que la liberación de Israel iba a demorar un poco.
y pues por lo menos iban a haber algunos sustitutos de los que estaban en turno, porque siempre pasaba así cuando cambiaban los jueces. Y se menciona varios grupos de jueces que pasaron diferentes lugares, incluso de Zabulón, de Judá, de todos estos jueces al morir tenían que mirar quién los iba a sustituir. Bueno, entonces comenzamos aquí. Vamos a ir desglosando. ¿Cuál es la primera enseñanza que nos deja Jueces 13? Quiero como ir de atrás hacia adelante. Quiero que miremos cuál fue esa enseñanza. En Jueces 13, nosotros miramos que hay una de las figuras más destacadas que se encuentra en todo el libro de Jueces, que es Sansón. Pero lo más importante era que en la historia de Sansón prefiguraba la historia de Jesús de manera muy significativa. Y lo leímos ahorita que escuchamos en el capítulo, la anunciación del nacimiento de Jesús fue muy similar al anunciamiento que hubo para la madre de Sansón. Se le apareció el ángel y le dijo, tú concederás a un hijo. Y entonces fue muy similar, como encontramos en la historia que pasó también con José, con la prefigura de la historia de Jesús. En el contexto de este capítulo, vemos que Israel es entregada en manos de los filisteos. Israel sufre 40 años de miseria bajo el dominio de los filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Dios se le aparece a Manoa, no, a la esposa de Manoa, y eso lo vemos en el versículo. Miramos que en el versículo 1 está hablando de que vuelve y peca y vuelve y hace lo malo delante de los ojos del Señor. Del versículo 2 al 7 es el anunciamiento del nacimiento de Sansón, cuando se le aparece el ángel del Señor. Dice que un ángel se le aparece a la esposa de Manoa, un hombre de la tribu de Dan, quien ella era estéril, y el ángel le anuncia que tendrá un hijo y que será nazareo. Eso lo encontramos ahí en ese versículo. ¿Qué significa eso? El niño comenzaría a salvar a Israel de los filisteos, pero nace y tiene que ser, o sea, él es un escogido. Lo que significa nazareo es consagrado. Un nazareo era un hebreo que se consagraba al Señor. Los nazareos tenían ciertas restricciones, algunos en su alimentación y otros como en su aspecto físico. En la alimentación, ellos no podían beber ni comer productos de la vid, como vino o jugo de uva, mosto, vinagre o cosas fritadas. Y esta también se las da el ángel a la mamá de Sansón, o sea, cuando ya va a concebir el bebé, que ella también tenga estas restricciones, que ella se contenga de beber vino y de cualquier jugo fermentado que venga de la uva, porque era necesario que ella empezara a cuidarse. De esa manera vemos cómo hay una influencia en las mamás cuando engendran a su bebé y lo que ellas comen, todo esto afecta al bebé. En la apariencia, ¿qué era la apariencia cuando estaba el nazareo? Del nazareo no podía cortarse el cabello ni la barba. Debían dejárselo crecer el cabello como una señal de santidad. Entonces, hay una diferencia entre nazareo y nazareno, porque Jesús fue ambos. Nazareo es el que es consagrado, elegido por Dios, y nazareno es los que vienen procedentes de Nazaret. Ahora, otras restricciones que también tenían los que eran nazareos eran que no podían acercarse a cadáveres, ni siquiera a los de sus familiares. Era una también de las indicaciones para ellos. Existen también unas clases de nazareos. Habían unos nazareos que se ofrecían voluntariamente y otros que eran nombrados por Dios. Como ejemplo de esto tenemos
a Sansón, que obviamente se le prohibió pasar navaja por su cabeza, y él fue un nazareo que fue escogido por Dios y fue consagrado desde su nacimiento. Y encontramos otro ejemplo de otro nazareo, de a Samuel, quien su madre Ana lo apartó para el servicio de Jehová antes de concebirlo. Él también fue un nazareo. Entonces, estas son, solamente era como un paréntesis que quería para explicarles acerca de la palabra nazareo, porque allí dice, cuando el ángel se le acerca a la mamá de Sansón, le dice que el niño va a ser un nazareo. Hay una lección principal en este capítulo. Así como vemos que Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los filisteos durante 40 años, pero Dios estuvo dispuesto también a como entregarlos, a salvarlos, a hacer como que viniera una nueva generación, y entonces permite, como lo vemos en Romanos 1, Dios nos permite como esa intervención, como esa posibilidad de tener ese perdón. Entonces ahí es donde viene él y decide buscar a quién puede escoger como futuro libertador de Israel. Entonces miramos que se narra lo que es el nacimiento de Sansón. Él sería el futuro juez de Israel, y su consagración como nazareo viene desde el vientre de su madre. Después de que el ángel de Jehová se le aparece a la esposa que había sido estéril, la esposa de Manoa, no se registra el nombre de ella, siempre se refiere al nombre de ella como la esposa de Manoa. Le anuncia que ella va a concebir y que va a dar un hijo, y que este sería el libertador del pueblo de Israel de los filisteos. Entonces, miramos que el ángel se le presentó a ella y le anunció, como lo leímos en los versículos. Israel había vuelto a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, que fueron entregados a los filisteos. Vemos la aparición del ángel, que el ángel se le aparece a la mujer, y vemos la promesa que el ángel le hacía a ella. Aquí quiero hacer otro paréntesis y contarles qué significa Sansón. Sansón proviene del hebreo Simshon, que significa sol. Por lo tanto, Sansón puede interpretarse como pequeño sol o como hombre del sol. Manoa era un hombre de la tribu de Dan, y el ángel se le apareció a su esposa y le dijo que iba a concebir y iba a tener un hijo. Algo que me llama muchísimo la atención, si pusimos cuidado en los versículos que se leían, decía que Manoa, cuando su esposa le cuenta que ella vio al ángel y le cuenta lo que el ángel le dijo, Manoa no dudó. Manoa ni dudó de su esposa, ni dudó de la palabra que Dios le estaba dando a través del ángel. Manoa creyó, y lo único que él hizo fue como pedirle a Dios que le volviera a mostrar el ángel para que le diera instrucciones de cómo educar al niño. O sea, él no en ningún momento dice, yo quiero que Dios me lo confirme, yo quiero que el ángel venga y se me aparezca y entonces me diga a mí también. No, él lo que quería era que le diera instrucciones de cómo criar al niño, porque ellos nunca habían sido padres, ellos nunca habían tenido un hijo, él no sabía, y este niño era un escogido de Dios. Entonces él quería saber cuáles instrucciones especiales tenía que tener en la crianza de ese niño. Entonces, aparte de que el ángel le había dicho a la mamá que se le ordenaba no beber vino, no comer cosas impuras y no cortarle el cabello al niño. Entonces, Manoa lo que quiere es que el ángel le confirme todas estas indicaciones. Y lo vemos del versículo 8 al 14, vemos la confirmación del mensaje a Manoa, porque Manoa le pidió a Dios que le enviara nuevamente el ángel para recibir las instrucciones de cómo debía criar al niño. Entonces el ángel volvió y reafirmó las reglas para la madre y para el niño. Entonces el ángel viene y se le aparece nuevamente a la esposa de Manoa. Dice que ella estaba en el campo y ya no estaba con Manoa, pero ella salió corriendo y le avisó a su esposo que estaba nuevamente el ángel con ella,
Entonces él viene rápido y le pregunta al ángel, ¿eres tú el ángel que se le apareció antes a mi mujer? Y dijo, sí, yo soy. Ahí es cuando él le pregunta que cuál era el nombre. En algunas versiones dice que era admirable. Entonces, pero me llama la atención de que cuando él le dice que si tú eres el ángel que se le apareció, le dice, sí, yo soy. Y eso me recuerda cuando estaba Moisés, recuerdan en la zarza, y el Señor le dijo, él le dijo, ¿quién es? Le dice, yo soy. Si yo soy el que soy. Siempre el Señor se identifica con ese nombre. Del versículo 15 al 23 vemos la revelación y la ascensión del ángel. Entonces, miramos aquí miramos lo que estamos viendo en el contexto bíblico, que entonces cuando Manoa y la aparición del ángel, que la mujer le cuenta a él de que apareció su ángel, el nombre de Sansón, lo que significa, ahí se los puse por escrito, significa sol, que proviene de la palabra hebrea Shimes, no sé cómo se pronuncia en hebreo, pero esos son nombres que son de origen mesopotámico. Hay una cosa que quería también destacarles de que la manifestación visible del ángel, eso es como una teofanía, porque en la Biblia hay ciertas apariciones que suelen ocurrir en forma que Dios se presentó en forma de fuego, en nubes, en ángeles o incluso en figuras humanas. Entonces, esta es una teofanía de que pudimos ver la manifestación visible y tangible de Dios ante la esposa de Manoa y luego ante él a comer. Y le dijo que les permitiera servirle un cabrito, pero el ángel se negó y le indicó que más bien hiciera un sacrificio a Dios. Entonces, cuando Manoa ofreció el sacrificio, yo creo que yo puse... Sí, yo puse una figura del ángel, pero ahorita se las muestro. Dice, porque cuando Manoa ofreció el sacrificio, el ángel subió en el fuego del sacrificio. Y Manoa temió por su vida porque él le dijo a su esposa que iban a morir porque habían visto la presencia de Dios. Pero la esposa lo tranquilizó y le dijo que no iban a morir porque de hecho Dios les estaba dando una promesa y que Dios iba a cumplir esa promesa. Entonces, aquí vemos cuando estuvo la aparición del ángel del Señor, y en este resto del capítulo, entonces miramos que así como está en Jueces 2, nos habló también de una aparición del ángel, y nos da a entender que este ángel era Jesús, que tenía una misión especial, porque él se aparece así como hubo en la transfiguración también, o sea, siempre hay como el símbolo, y aquí vemos como ahí está la imagen que quería mostrarles, como la presencia de la divinidad. Entonces ahí, pues esta es una imagen que encontré. Ay, discúlpenme, tomo un poquito, qué pena, pero voy a tomar un poquito de eso que se me está secando la garganta. Entonces, más o menos esa fue como la imagen que se figuró cuando Manoa hizo el sacrificio, y en el fuego que salía del sacrificio, el ángel subió por ahí, se fue en el fuego. Y en los versículos del 24 al 25 ya nos habla acerca del nacimiento de Sansón. La mujer dio a luz a Sansón, quien creció y fue bendecido por Dios. El Espíritu Santo comenzó a manifestar en él. Entonces hay algo muy importante. Dios usa a lo inesperado. La esposa de Manoa era estéril, pero Dios le dio un hijo con un propósito especial.
La consagración a Dios es la clave. Sansón debía ser nazareo desde su nacimiento. Entonces, ahí nos está mostrando la importancia de la obediencia. Dios guía a su pueblo. Y aunque Israel estaba en opresión, Dios ya había preparado un libertador para ellos. Este capítulo es el inicio de la historia de Sansón, quien iba a ser un instrumento en manos de Dios para liberar al pueblo de parte de los israelitas. Cuando Dios tiene un propósito con su pueblo, Dios siempre tiende a misericordia. Hay algo que se destaca aquí muy, lo que quiero como recalcar, es el hecho de las instrucciones que pidió y que el ángel le dio a ellos de cómo debían criar a su hijo. En el día de hoy, nosotros o muchos padres no se preparan antes de tener un hijo. No hacen un curso para padres, no se instruyen, no leen libros, no preguntan. La mayoría simplemente traen hijos al mundo por traerlos. Y es algo tan importante mirar esa consagración, esa importancia que Dios le da a que un niño sea bien instruido. Entonces miramos que en la vida de Sansón, él fue escogido con una mujer que era estéril para que fuera su madre. Y como les digo, Manoa y su esposa eran los menos malos de los que estaban en el pueblo de Israel en ese momento, porque todos estaban realmente apartados de las cosas del Señor. Estaban haciendo, o sea, lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, vemos cómo Dios se tiende en misericordia y dice, pero no encontró un hombre que fuera el libertador. Entonces, simplemente lo que él tiene que hacer es preparar uno. Y es la misma manera en que hizo cuando preparó a Jesús para que viniera al rescate de su pueblo, a que viniera a ser nuestro libertador, a que viniera a morir por nosotros. Entonces son las dos cosas más importantes que yo quiero que en esta noche tengamos en cuenta, que la preparación que debemos tener como padres para instruir a nuestros hijos y tener en cuenta lo que Dios siempre hace por su pueblo, lo que hizo Jesús, como preparó a Jesús. Y vemos lo similar que pasó con el nacimiento de Jesús y con el nacimiento de Sansón. Entonces, este capítulo nos narra todo acerca del nacimiento de Sansón. Aquí les quería nombrar algo que decía que los 4 jueces más importantes de Israel. ¿Por qué los quiero destacar? Porque entre ellos está Sansón. Los jueces fueron elegidos por Dios como guerreros que lucharon para restablecer el asentamiento de las tribus de Israel en Canaán. Héroes, eran luchadores, eran profetas, como vemos en el caso de Débora. Entonces, los 4 jueces más importantes que tuvo Israel fueron Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. El libro de los jueces nos relata toda la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el llamamiento del profeta Samuel. De eso se trata todo el libro de los jueces. Pero siempre esta obra contiene relatos de la historia israelita, cuando no aparecen necesariamente en un orden cronológico, pero no son, por cierto, completos. O sea, y más que todo nos narra en la historia de todos aquellos jueces que fueron escogidos por Dios para liberar al pueblo de Israel cada que venían y el pueblo era oprimido. De ese capítulo, si tienen preguntas, bien puedan hacerlas. Para concluir en este capítulo, porque realmente yo quise hacer un buen resumen
para no extenderme mucho, porque lo más importante era saber cómo había sido presentado la profecía del nacimiento de Sansón. Como conclusión tenemos el anuncio del nacimiento de Sansón, quien sería el próximo juez de Israel. Vemos la oposición de los filisteos. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, por lo cual el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. El anuncio del ángel fue un ángel del Señor que se le apareció a la esposa de Manoah, que era una mujer estéril, y le anunció que tendría un hijo. El niño debía ser nazareo del vientre. O sea, tanto la mamá como el niño no deberían de beber vino ni de cortarle el cabello. La petición de Manoah fue que el Señor le enviara nuevamente al ángel para recibir más. Dios escuchó su oración y el ángel se le volvió a aparecer. Y déjenme recalcarle eso, el hecho de que Manoah nunca dudó. Él creyó en la palabra de su mujer y él creyó en la palabra que Dios les estaba dando, sabiendo que su esposa era estéril y no había podido tener hijos, y viene de un momento a otro y le dice, se me apareció un ángel y dijo que voy a tener un hijo. Y él nunca dudó, él dijo, ok, Señor, muéstrame el ángel nuevamente para que me dé instrucciones cómo voy a criar a este niño. O sea, lo dio por hecho, lo dio por sentado, no lo dudó. Y eso mostró, esa actitud fue como una obra de fe. O sea, él no dudó en ningún momento lo que Dios les estaba dando, lo que Dios les estaba ofreciendo. Él lo creyó y por eso fue bendecido. Vemos el sacrificio y la desaparición del ángel. Cuando Manoah hizo, esta es la parte de la conclusión, cuando Manoah hizo el sacrificio, mientras las llamas subían, el ángel ascendió en el fuego, como les mostré en la imagen. Lo que asombró mucho a Manoah y su esposa cuando leímos en ese versículo que Manoah pensó que iban a morir porque habían visto la imagen de Dios reflejada. Pero obviamente la esposa lo calmó y le dijo que no, porque entonces no se iba a cumplir lo que le estaba, el mensaje que habían traído del ángel. El nacimiento de Sansón. La mujer dio a luz a Sansón y este creció y fue bendecido por el Señor. Entonces este capítulo nos introduce a la vida de Sansón como un elegido de Dios para comenzar a liberar a Israel de los israelitas. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí terminamos la parte de la explicación de este capítulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, yo sí tengo preguntas. Bueno, a ver, ¿cuál era el nombre del nuevo libertador del pueblo de Israel? Amén. Sansón. Eso, bravo. Manoah era el papá. Manoah era el padre. Segunda, ¿cuál era el nombre de los padres de Sansón? Pues, amén. Manoah y sin nombre. Manoah y su esposa. Claro. Exacto. Sí, porque no conocemos el nombre de la esposa. Muy bien. Amén. ¿Cuál era el nombre del ángel que se le apareció a Manoah y a su esposa? Jesús. Libertad. Libertad, ¿no es? Teofanía. No. Libertad. Bueno, se presenta como el ángel de Jehová y se presenta como el yo soy. Exacto, amén. Exacto, él dijo, yo soy. Que le apareció cuando se le apareció a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Amén. Amén. Él dice que ese fue su nombre. Amén. Amén. Bravo. A ver,
¿Quién tenía oprimido al pueblo de Israel y durante cuántos años sufrieron esta opresión? Los filisteos por 30 años. 40 años. ¿Por parte de quiénes? Los filisteos. Filisteos. Amén, Por 40 amén, años. eso. 40 años fueron oprimidos por los filisteos. Amén. ¿Qué significa nazareo? Nazareo significa desde Consagrado. a la muerte. Eso, sagrado, muy Consagrado. bien. Eran las personas Que no podía consagradas que no tomar podían vino. tomar vino, no se podían raspar la cabeza. Ujú. Tenían que cumplir una X de requisitos. Exactamente. Sí, como nazareo siempre cumplía requisitos. Amén. Bueno, ya contestó mi otra pregunta. ¿Qué tipo de restricciones tenía Sansón como nazareo? Hermana No se oye. No se le repita la escuchó pregunta bien. porque se le congela. Que dice que las consagraciones venían desde el vientre de la madre, ¿no? Porque la madre también tenía que consagrarse con su bebé y era en la alimentación de no beber ni comer productos de la vid, en la alimentación y en lo físico, pues no cortarse el cabello ni la barba. O sea que Bien. No la comer mamá animales Sí, es- inmundos. Amén. También recuerde que otra de las restricciones era que no podía tocar cadáveres, así Ajá. fueran de su familia. No podía tomar, Ajá. no podía beber vino, no cortar su cabello, no tocar cadáveres y dedicación completamente a Dios. Ni Por eso era comer que era nazareo. carne. Recordemos que había una serie de animales que estaban prohibidos comer. Tampoco podían. Y Lo- esas fueron una de las cosas que, perdón, que el pueblo de Israel infringió, porque empezaron a contaminarse realmente haciendo eso, como alimentándose de fue una de las y cosas reina que está cortando la comunicación. Se le está cortando las palabras, hermana Sí. Martica. No sé si el internet. Seguro debe de ser el internet. Déjeme, voy a cerrar la laptop y me quedo en el celular a ver. Ok. Amor, ¿cómo cierro acá? Ciérrala ahí. Amén. Amén, Ahora amén. sí. Ahora ¿Sí? sí. Ok. Claro y perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Mira, yo quiero ver El algo, aporte yo lo tengo aquí. perdón. Está hablando la hermana Luz. Sí, Con lo que resumen. pasa es que mirando, bueno, Martica hizo una comparación con respecto a Jesús, ¿no? Que también fue un escogido, que también vino un ángel y habló pues a la madre como se hizo con Jesús, con María. Pero hay algo que también en la última parte de la aclaración de este capítulo, cuando el ángel habla con ellos, con Manuel y con la esposa, y desciende. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús también descendió. ¿Y qué le dijo a los apóstoles? Tengo que irme para poder que se cumpla. Y el ángel le dice lo mismo o ellos le dicen que vieron al ángel que podía morir y la mujer dice, no, él tiene que descender para poder que se cumpla la promesa o lo que Dios dijo. Entonces es La como, ascensión. Ujú. Como es la algo ascensión similar. del ángel. Ascensión. Ujú. Sí, exacto. Entonces es algo muy similar a lo que pasó con Jesús, o sea, se asemeja mucho también con lo de Jesús. Muchas cosas de Sansón se son semejantes al nacimiento de Jesús y a lo que pasó con Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Reina. Muy bien, muy buen aporte. Amén, gracias. Hermana María Cristina tiene la mano arriba, Martica. Hermana María Cristina, el micrófono es suyo. Cabe destacar dentro de eso mismo que podemos identificar que cuando la Biblia menciona el ángel de Jehová, como la hermana Martica hacía mención, se refería que podría ser Jesús. Y fíjense
que cuando Sansón nace, dice que se le aparece el ángel de Jehová y él se le presenta como el yo soy. Ahora bien, cuando el ángel viene a avisarle a María que va a concebir a Jesús, no dice vino el ángel de Jehová, porque el ángel podría ser Jesús. Entonces, ¿quién se le aparece a María y le da el aviso de que ella iba a engendrar al Hijo de Dios? Dice que fue el ángel Gabriel. Ángel Gabriel. Entonces podemos ver que un nacimiento tan importante como el de Jesús, no aparece el ángel de Jehová como en Sansón. Entonces, ¿qué nos da a entender cada día más claro? De que efectivamente cuando se manifestaba el ángel de Jehová, que él permitía que se le adorara, era una cristofanía. Porque si no fuese así, entonces cuando el ángel le dice a María, tú vas a concebir, si no hubiese sido Jesús, hubiese entonces sido el ángel de Jehová que viene y le da el aviso a María. Y no fue así, Ajá. dice el ángel Gabriel, porque él mismo no podría en ese momento anunciarse. Ajá. Amén. Entiendo yo. Sí, 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 Haciendo un análisis de este patrón. sí, es excelente. Amén. Hermana, el versículo 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Admirable. Ujú. Hable, y hay un versículo que dice admirable y consejero, príncipe. Príncipe de Amén. paz. Aleluya. Wow, tremendo. Y es refiriéndose a Jesús. Exacto. Perfecto, sí. Es Y decir, que dice podemos que cuando entender. hizo el holocausto y él juntamente con el holocausto, con el fuego del holocausto subió, entonces dice que Manoa y su esposa se postraron y dijeron, y dijo el esposo, verdaderamente vamos a morir porque hemos visto al Dios, hemos visto a Dios, hemos visto a Jehová. Ujú. O sea, algo él vio en cuando ese ángel estaba subiendo, que él lo identificó como el Dios mismo. Sí, él mismo dijo que hemos visto a Dios cara a cara, o sea, él pudo percibirlo, tal vez en su espíritu, pero él sintió que era la presencia misma de Dios ahí, y él dijo, no, vimos al Señor, vamos a morir. Pero pues claro, la esposa decía, si morimos, entonces no se va a cumplir lo que el mismo ángel nos dijo, entonces ¿cómo van a hacer el niño? Entonces, pero sí, gracias por sus aportes. ¿Alguien más? Bueno, el resumen que tengo yo aquí es lo mismo, digamos, la explicación tuya, Amén. y, y es justo que lo pueda leer después ya que lo escribí, ¿verdad? Claro, bien pueda. Amén. Amén, gracias. Entonces yo entendí, no es que entendí, sino que saqué el resumen de este capítulo, donde dice que Manoa era de Sora y pertenecía a la tribu de Dan. Este hombre tenía una mujer que era estéril, y el ángel de Jehová vino a ella dándole la noticia que consideraría un hijo, pero al mismo tiempo le da unas cuantas reglas, las cuales son: no tome vino, no tome sidra, no coma cosas inmundas, y navaja no pasará sobre su cabeza del niño, porque este niño será nazareno, el cual salvará a Israel de los filisteos. La mujer inmediatamente se lo contó a Manoa, lo cual es su marido, y enseguida él reconoció que era Dios que estaba hablando con ella. Entonces Manoa oró a Jehová para que le aclare lo que debería hacer con el niño. Dios oyó la oración de Manoa, y por segunda vez volvió el ángel a hablar con la mujer de Manoa, estando ella sola en el campo. Corriendo prontamente, le avisó a su marido lo que le sucedió otra vez. Entonces Manoa se levantó de donde estaba siguiendo a su mujer, se encontró con el ángel cara a cara, teniendo una conversación, lo cual el resultado fue que solamente le pide a su mujer que guarde los mandamientos. Y ahí, después del versículo 21, sigue las conversaciones donde el ángel, ¿cómo le puedo decir que no lo escribí? El fuego que salió, que ahí
él Hace la vio, ascensión. exacto, de ahí para del 21, del versículo 21 en adelante. Hasta aquí fue mi aporte, pienso que entendí bien la Amén. obediencia de que el Excelente. Señor, amén, de que el Señor nos manda a guardar sus mandamientos, porque cuando Dios manda, Dios reparta. Amén. Pienso que algo muy importante es ese detalle de que Manoa pide a Dios las instrucciones de cómo criar al niño. Entonces, pienso que eso es algo de lo que debemos también aprender. Siempre pedirle a Dios las instrucciones de cómo guiar a nuestros hijos, así ya estén adultos o si están chiquitos o si no han nacido. Pedirle siempre Amén. esa guía y esa dirección a Dios que nos dé esa sabiduría para cómo instruirlos, para cómo guiarlos, para cómo ser de ejemplos para ellos. Y mire que eso fue lo que Manuel le pidió prácticamente. Quiero ver al ángel nuevamente, pero para pedirle una guía de que me dé estas instrucciones, cómo debo criar al niño. Y miren, después vamos a ver más adelante qué pasa con la vida de Sansón, pero algo se cumple en la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sansón se apartó, pero tarde a lo último él volvió y comprendió y volvió a los caminos del Señor, porque había sido instruido desde niño en los caminos del Señor. Amén. Amén. Amén, bendito Dios. Gloria No, a y que Dios. también Manoa no dudó del Señor, él fue, como tú dices, en oración y para Sí, pedirle solamente cómo debe criar el niño, porque ya él sabía que venía de Dios, que sí. venía de esa confirmación. Amén. Amén. Lucy, Que quiero como, pues, hacer como un pequeño aporte es mirar que Dios, de todas formas y en todo momento, ayer, hoy y mañana, no deja de ser misericordioso. Él Amén. siempre es misericordioso. Miramos desde su creación, la desobediencia, y aún así tuvo misericordia, eh, quiso acabar con la gente cuando Noé, pero tuvo misericordia con la familia de Noé, volvió y el mundo se, se creció nuevamente, ahorita el pueblo de Israel. Y otra cosa que miro es que siempre son 40 años del pueblo de Israel en esclavitud por su desobediencia, por su incredulidad, y 40 años, y siempre son 40 años, o 40 sea, años fue en el desierto también. sí, o sea, a mí lo que siempre son 40 años como pues no digamos que castigo, sino porque el pueblo es el que se aparta como nosotros, ¿no? Cuando nosotros desobedecemos y cuando nosotros no somos obedientes a las instrucciones, al manual de vida, somos de los que nos apartamos. Y cuando nos apartamos y estamos alejados de Él, pues pasan las cosas que no deberían de pasarnos, cosas desagradables. Pero Dios siempre está allí para levantarnos, para darnos su mano, para hacer con su misericordia, nuevamente demostrarnos su amor. Y así lo hizo, siempre lo ha hecho. Yo veo que siempre mire, desde la creación del mundo, él ha sido Siempre. misericordioso con el hombre. Y siempre, y yo digo que él siempre lo va a hacer. Su amor es tan grande y tan infinito que él nunca va a cambiar. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, sí. Entonces es lo que Amén. veo yo que siempre, mire, de siempre, Amén. y el pueblo ve las cosas, ve la bondad de Dios, ve su misericordia y sigue en desobediencia, vuelve y hace lo que no le gusta a Dios, y así somos nosotros. Nosotros vemos las bendiciones de Exactamente. Dios, vemos su benevolencia, vemos todo lo bueno que es, y aún a veces le fallamos. Dios es Amén. muy grande. Entonces eso era lo que yo quería aportar. Un Amén. versículo Muchas gracias. muy, muy maravilloso. Hemos dicho, todos los versículos tienen una enseñanza para nosotros. Qué bendición. Capítulos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano Jorge, Amén. me va a dormir. ¿Eh? Que no habla y entonces le va a dar sueño. Ah, no, no, no. Usted sabe que no, usted sabe que nos mantenemos escuchando como siempre, como ustedes al final siempre me dan la palabra.
Entonces yo me quedo tranquilo esperando a que todos hablen, ¿verdad? Para no quitarle la oportunidad. Por ejemplo, mira el hermano Hermano John. John Chávez. Amén, amén. Amén. Dígame, hermano. Amén. Ya escuchaba ahorita a una Gloria a Dios. hermana hablando referente a la misericordia de Dios. Recordemos que el Señor hizo con su pueblo una promesa. Y él, al haber hecho esa promesa con su pueblo, sabemos de que Él es Dios. Desde el momento en que él deje de cumplir su promesa, ahí nosotros vemos que ya deja de ser Dios. O sea, y quiero por eso leer aquí en el libro de Malaquías 3, en su versículo 6. Dice así, dice, porque yo Jehová no cambio por estos hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Sabemos de que el Señor siempre, sabemos de que el pueblo de Israel, lo nombró ahorita nuestra hermana, y lo que vemos en el transcurso que hemos estado estudiando, vemos cómo el pueblo de Israel desobedece y vuelve el Dios envía a alguien para levantar a su pueblo, y vemos la misericordia de Dios, el cumplimiento de su promesa, la vemos siempre, su misericordia, y eso es lo que Él quiere hasta hoy de nosotros. Dios Amén. no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Lo dijo su palabra en el Antiguo Testamento, lo dijo a nuestros padres antepasados, nos lo dice hoy en este tiempo. Amén. Solamente que quiere que nos volvamos a Él. Estamos fríos, estamos tibios, estamos en un momento de un inconveniente. Volvámonos al Señor, que ahí hay salvación, ahí hay promesa, ahí hay todo. Amén. 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 Esa era mi aportación. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Amén. Hermana Lucy, siervo, para la hermana Lucy, con respecto a lo que ella estaba diciendo que le causó admiración, que se repite mucho, que es 40 años, 40 años, 40 años. Y tiene una explicación. Dice que la repetición de los 40 años, sabemos que tiene diferentes contextos de castigo en la Biblia. Y uno de ellos es que dice que en la cultura hebrea se creía que una generación duraba aproximadamente 40 años. Por lo que esto representa el castigo de 40 años, podría representar la eliminación de una generación rebelde y la preparación de una nueva generación para recibir la bendición de Dios. Es decir, se esperaban 40 años a que toda esa generación que había hecho lo malo delante del Señor, toda esa generación que se había apartado del Señor, murieran, y entonces naciera una nueva generación, y entonces era que se levantaba un nuevo juez. Aparte Amén. de como Gracias. Moisés tuvo 40 años, 40 días, cuando la ley, el Señor le iba a entregar la ley ayunando y apartándose para Dios. También vemos que cuando Jesús también subió al monte, que ayunó, dice la palabra 40 días, o sea, que tiene significativo, como decía nuestra hermana Ilie también, de que es como terminación de, El número 40. exacto, comienzo de cosas nuevas y Sí, maravillosas. dice que se puede tomar también como un símbolo de purificación, Ajá, de prueba, purificación o preparación. exactamente. Como se Jesús puede fue ver como un 40. ciclo, Ujú. como un ciclo generacional, es un ciclo de generaciones, que se ve también como un propósito de restauración, y se ve como dice aquí que estaba buscando, como un patrón bíblico. La representación número 40 en diferentes contextos de castigo podría ser un patrón bíblico que destaca la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Amén. Eso fue de preparación, esos Sí. 40 días de Ajá. ayuno. Sí, también encontré eso. Tiene prueba, purificación, preparación espiritual. Vemos también que fueron 40 días y 40 noches de lo del diluvio. Fueron 40 años en el desierto. Fueron 40 días los que Moisés pasó en el monte Sinaí. Fueron 40 días los del ayuno de Jesús en el desierto. Fueron 40 días que Jesús permaneció en la tierra después de su resurrección.
Y 40 siempre representa un periodo de prueba y preparación que conduce a una nueva etapa en la relación con Dios. Los 40, los 40, los 40 en momentos de prueba lo acabamos de ver ahorita. Lo acabamos de leer inclusive hace como, bueno, ayer fue también, que el pueblo fue oprimido por 40 años por manos de una tribu enemiga. Eso lo acabamos de ver referente a, como usted dice, a 40 años de prueba. Sí. Amén, amén. Amén. Muchas gracias por esos aportes y esas aclaraciones. Súper, Amén, gracias. amén. No, Gracias. amén. Gracias porque usted lo trajo a tema. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Excelente, mis amados, gloria al Señor. Creo que este es un capítulo que vamos a seguir mirándolo. Vamos a estar aproximadamente unos 3 días más hablando sobre Sansón. Así es que lo que viene ahora, esto apenas es el comienzo. Esto fue una buena zapata para entender lo que viene. Y de 3 todo, días más. de todo me gustaría. Creo que la maestra ha sido muy explícita y me gustaría hacer un aporte en cuanto a lo que es cómo era vista la esterilidad en el mundo hebreo. Eso era una afrenta, era como una mujer, por ejemplo, que era estéril, era vista como alguien que estaba bajo un juicio divino, alguien que estaba como que no gozaba de la gracia divina. Y en el momento que el ángel se le acerca, había más mujeres que daban hijos. Y esto es interesante mirar cómo Dios, para mostrar que es Él, no solamente se le aparece, sino que provoca algo que era imposible ya para el hombre. Era imposible. Ya ella estaba ¿cómo se dice? Se había considerado lo de ella que era una mujer estéril. Por ende, ya tenía cierta edad y no había forma de que ella ya diera a luz, porque ya se había determinado. Y Dios la utiliza, se le aparece, permite que ella dé a luz y no solamente eso, después de dar a luz, ¿qué promesa hace Dios con este joven? El cual el Espíritu de Dios estaba en la vida de él desde joven, pero según la cultura hebrea también hay otra parte que también nosotros lo estudiamos cuando estábamos mirando el libro de Levíticos, de que los sacerdotes iniciaban su ministerio después ya de los 30 años. A los 25 años empezaba la preparación, duraban unos 5 años de preparación y ya ellos estaban listos. Se estima, aunque la Biblia no lo dice, que Sansón comenzó su ministerio aproximadamente a la misma edad. La Biblia no lo menciona, pero según la cultura, eso es lo que se toma en cuenta, de que él inició entre los 25 a los 30 años, así como nosotros miramos a Jesús, que inició su ministerio a los 30 años, cuando ya Juan lo bautiza. Y la hermana también estuvo explicando un punto muy importante sobre el voto del nazareato y que es por qué Jesús no, aunque muchos le llaman a Jesús el Nazareno. Jesús, cuando se dice que Jesús el Nazareno es porque él, por la región de donde él era, no porque él había hecho un voto como lo hizo Sansón. Lo de Sansón fue un voto que es totalmente diferente. Por eso vemos a Jesús que bebía vino, por eso vemos a Jesús que fue y le topó a un muerto y le dijo que viviera. Se recuerda cuando le dijo a la niña, Talita Kumi, etcétera. O sea, si Jesús hubiese tenido un voto nazareato como lo hizo Sansón, él ni podía beber vino, ni tampoco podía ponerle la mano a los muertos. Independientemente que era para revivirlo. Así que este tema de hoy fue muy interesante y espero que sea de gran bendición. Amados, damos gracias al Señor. La maestra terminó a tiempo.
antes de las 11. Gloria al Señor. Así es que hemos llegado a la parte final. Si Dios quiere, el día de mañana estaremos estudiando el capítulo 14, que continúa todavía con la vida de Sansón. Pasado mañana, no, ya pasado mañana, no, ya mañana Sería es lunes. el lunes continuamos con la otra parte. Así que lean la Biblia, mis amados, leámosla, vamos a pasar tiempo con ella, que a través del conocimiento de la Biblia conocemos a Dios. Dios se revela a través de su palabra, porque Él ya se reveló. Amén. Amén.